Hay momentos en que la vida parece ponernos a prueba, no con grandes tragedias, sino con pequeñas provocaciones diarias. Una palabra cruzada, una mirada fría, un mensaje que llega en el momento equivocado. Es en esos instantes cuando el alma muestra cuánto ha madurado realmente. El verdadero campo de batalla no está afuera, está dentro. Y el enemigo más difícil de vencer es aquel que habita en nuestras propias reacciones. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades, amistades, relaciones e incluso la paz interior por responder en el calor de la emoción? ¿Cuántas veces el arrepentimiento llegó minutos después, cuando el corazón se enfrió y la lucidez volvió? Brian Tracy enseña que el poder personal comienza en el instante en que asumes la responsabilidad total por tus respuestas. No por lo que el mundo hace, sino por cómo reaccionas. Esa es la frontera entre quienes viven en servidumbre emocional y quienes alcanzan el dominio propio, porque no es el estímulo lo que define el destino, sino el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y es en ese pequeño intervalo, muchas veces de apenas unos segundos, donde la vida cambia de dirección. Es el segundo sagrado en el que el alma decide si quiere repetir el caos o construir paz. Jim Rohn solía decir que la disciplina es el puente entre metas y logros. Y dominar la reacción es precisamente eso, la disciplina aplicada al minuto crítico. Es cuando eliges no convertirte en rehén del humor, de la ira, del miedo o de la ansiedad. El dominio de las reacciones es el comienzo de la verdadera libertad, porque mientras otro controla tu estado emocional, sigue siendo tu señor. Pero cuando aprendes a respirar, observar y decidir antes de responder, algo cambia. Dejas de ser reactivo y te vuelves intencional. La neurociencia explica que toda emoción tiene un ciclo químico. Cuando la ira sube, el cuerpo libera una descarga hormonal que dura entre 90 y 120 segundos. Después de eso, si la mente no alimenta el pensamiento que la originó, la emoción simplemente se disuelve. Eso significa que el poder está en esperar, en no responder en el punto máximo, en permitir que el cuerpo procese el fuego para que el espíritu vuelva a tomar el mando. El intervalo entre la emoción y la acción es el lugar donde nace la madurez. Pero esa espera no es pasividad, es sabiduría en movimiento. Es lo que la espiritualidad llama coherencia, cuando lo que crees y lo que haces se encuentran incluso en los momentos de presión. No se trata de negar el sentimiento, sino de elegir el gesto. La fe no es lo que dices cuando estás tranquilo, es lo que haces cuando eres contrariado. El dominio de uno mismo es la expresión más alta de la fe, porque es en ella donde Dios se manifiesta en forma de autocontrol. Hay un dolor silencioso en darse cuenta de cuántas veces dijimos lo que no debíamos, reaccionamos antes de entender o nos defendimos antes de escuchar. Y ese dolor, cuando se usa bien, se transforma en aprendizaje. Nadie nace listo. El dominio emocional se construye como un músculo. Entrenamiento diario, caídas, repeticiones, progreso. Lo que importa es reconocer el poder que habita en el instante previo a la respuesta. Ese es el terreno donde la vida se redefine. En este video, la invitación no es reprimir emociones, sino redirigir energía. Aprender a transformar el calor de la ira en claridad de propósito. La ansiedad en movimiento consciente, el miedo en enfoque. El poder no está en eliminar el sentir, sino en elegir cómo actuar. Cuando el cuerpo y el alma se alinean, la respuesta se convierte en instrumento de sabiduría, no de destrucción. Dominar tus reacciones es lo mismo que reinstalar el comando interno. Es recuperar el trono que, durante años, fue ocupado por impulsos. Y cada vez que eliges responder con calma, incluso cuando el mundo te provoca, algo dentro se reorganiza, el corazón se expande, la mente se aclara y el espíritu asume el lugar de mando. Ese es el verdadero poder, el poder silencioso de quienes no necesitan ganar la discusión para ganarse a sí mismos. El mapa de la reacción, cómo transformar el calor en claridad. Existe un instante casi invisible entre lo que sucede y lo que haces después. Un intervalo de segundos que, si se usa con sabiduría, puede cambiar la dirección del día y a veces de toda la vida. El problema es que la mayoría de las personas no vive en ese intervalo. Vive en la explosión, explota en segundos y se arrepiente durante días. Dice lo que no quería decir,
actúa por impulso y después carga con el peso de la culpa. Ese ciclo, repetido en silencio, desgasta el alma y destruye lentamente la autoconfianza, porque cada vez que pierdes el control, la mente confirma una creencia: no soy confiable para mí mismo. La neurociencia explica que la emoción intensa es un fenómeno químico, no una maldición. La ira, el miedo, la ansiedad, todos ellos surgen como una ola hormonal que el cuerpo libera en respuesta a un estímulo. Pero esa ola, por más intensa que sea, tiene una duración limitada. Son 90 a 120 segundos de pura descarga emocional. Después de eso, si no alimentas el pensamiento que la provocó, la reacción simplemente se disuelve. Ese pequeño intervalo es el punto de poder. Es el momento en que el instinto calla y la conciencia puede entrar. Dominar ese instante no es reprimir, es redirigir. Es mirar la emoción como un dato, no como una orden. Sentir ira no te hace incorrecto. Lo que te define es lo que haces con ella. Cuando te conviertes en observador de tus propias emociones, en lugar de víctima de ellas, la energía cambia. Dejas de ser un termómetro que solo acusa la temperatura y te conviertes en un termostato que ajusta el clima. Y quien ajusta el clima decide el ambiente en el que vive. Imagina que cada situación de estrés es una prueba de liderazgo interior. El mundo te provoca no para derrotarte, sino para revelar cuánto ya te gobiernas a ti mismo. En momentos de tensión, la mente ansiosa quiere reaccionar, responder, ganar. Pero el espíritu maduro aprende a esperar. La pausa de 1 minuto puede valer más que 1 hora de arrepentimiento. Cuando respiras antes de actuar, das espacio para que el cerebro salga del automático y regrese a la razón. Es como abrir una ventana al aire fresco de la lucidez. La práctica es simple, pero poderosa. Interrumpe el ciclo. Respira y observa. Siente el cuerpo. Ponle nombre a lo que sientes. Pregúntate, ¿cuál es la respuesta más pequeña posible que preserve mi paz y mi reputación? Esa pregunta lo cambia todo, porque desplaza el foco del ego hacia la conciencia. El objetivo deja de ser ganar y pasa a ser permanecer entero, y es en ese desplazamiento donde nace el verdadero poder. Brian Tracy decía que el autocontrol es la marca de los líderes. Afirmaba que las personas emocionalmente inestables no inspiran confianza, porque nadie se siente seguro junto a alguien que puede explotar en cualquier momento. Lo mismo ocurre en la vida espiritual y profesional. Cuando mantienes la calma incluso bajo presión, transmites seguridad, y el mundo recompensa a quien es previsible en equilibrio. La metáfora del termostato describe perfectamente ese estado. Mientras el termómetro solo reacciona al clima, el termostato define el ambiente. No se desespera con el calor ni con el frío, simplemente ajusta. Así también ocurre con quien domina sus reacciones. No vive negando lo que siente, sino transformando el sentir en dirección. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. La pausa se convierte en reflejo. La mente aprende que no toda provocación merece respuesta y que el silencio, muchas veces, es la forma más elevada de sabiduría. Es en ese silencio donde el carácter se fortalece y lo que antes era un campo de batalla interno se transforma en un territorio de paz. Dominar las reacciones no significa volverse frío o indiferente. Significa alcanzar el punto en el que el corazón lo siente todo, pero la mente decide qué vale la pena responder. Es la unión perfecta entre sensibilidad y dominio, entre emoción y propósito. Es en ese punto de equilibrio donde el alma madura, y el mundo, al percibirlo, empieza a tratarte según la serenidad que transmites. Tracy en el campo. Valores, metas y preparación eliminan las malas reacciones. Gran parte de las reacciones de las que luego nos arrepentimos no nacen del azar, sino de la falta de estructura interior. Cuando no sabemos qué es realmente importante, todo parece urgente. Cuando no tenemos prioridades, cualquier provocación se convierte en foco. Por eso tantas personas oscilan entre explosiones y culpas. No reaccionan a lo grave, reaccionan a lo inmediato. La mente confusa multiplica los detonantes y el cuerpo cansado obedece. El dominio emocional, entonces, comienza mucho antes de la ira. Comienza en la organización de la vida. Brian Tracy afirmaba que la claridad es poder y que toda emoción descontrolada es, en realidad, un síntoma de falta de dirección.
Él observaba que las personas con valores definidos y metas escritas reaccionan mejor bajo presión. Cuando sabes quién eres y qué quieres, nada externo tiene fuerza suficiente para sacarte de tu centro. Las presiones siguen existiendo, pero dejas de ser su rehén, porque quien tiene propósito, tiene filtro. Tracy también enseñaba que la falta de planificación crea una vida en estado constante de emergencia, y en las emergencias, el cerebro actúa por instinto. La lógica se apaga, lo emocional toma el control. Cuando te levantas sin dirección, cualquier imprevisto se convierte en amenaza. Pero cuando hay propósito, hasta el caos tiene contexto, y el contexto es lo que impide el descontrol. Jim Rohn complementaba ese razonamiento de forma magistral al afirmar que la disciplina es el puente entre lo que se desea y lo que se realiza. El autocontrol no se manifiesta solo en el momento de la ira, sino en la rutina que precede a ese momento. Cada pequeña disciplina diaria es un ladrillo en la construcción de la serenidad. Tener un plan no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión espiritual. Es la forma en que declaras al mundo: no vivo por impulso, vivo por propósito. La técnica de priorización de Tracy, conocida como ABCDE, es un ejemplo de cómo la planificación reduce la reactividad. La lista de acciones no sirve solo para aumentar la eficiencia, sino también para disminuir la ansiedad. Cuando el cerebro sabe lo que debe hacer, no necesita desperdiciar energía reaccionando a estímulos aleatorios. La claridad externa crea calma interna. Lo mismo ocurre con el método 80-20. Al darte cuenta de que solo una pequeña parte de tus acciones genera la mayor parte de los resultados, comienzas a proteger lo que realmente importa, y lo que está protegido permanece estable. Esa estabilidad se refleja en el humor, en las respuestas, en el tono de voz. La disciplina de la agenda se convierte en equilibrio emocional. Tracy decía que las personas desorganizadas emocionalmente suelen ser desorganizadas logísticamente. Eso significa que el caos interior rara vez existe solo. Suele ser el reflejo de un entorno desestructurado. Cuando defines horarios, prioridades y límites, el cuerpo entiende que hay un comando en el centro, y donde hay comando, hay serenidad. Lo que llamamos explosión emocional muchas veces es solo falta de preparación. Es el cuerpo gritando por estructura. Por eso, quien desea reaccionar mejor debe prepararse antes, anticipar lo que puede desestabilizar y elegir una respuesta antes de que el hecho ocurra. Esa es la esencia de lo que Tracy llamaba premortem emocional, ensayar la serenidad. Cuando te anticipas al caos, el caos pierde el poder de sorprenderte. Tener valores claros es el escudo invisible de las emociones. Cuando sabes qué es innegociable, no necesitas pelear todas las batallas. El filtro de lo que merece respuesta ya está listo. Eso ahorra energía, tiempo y relaciones. Es la sabiduría de quien entiende que no toda pelea es una causa, y no toda causa merece un campo de guerra. Dominar las reacciones, por tanto, no es solo control mental, es coherencia existencial. Es cuando la agenda, los valores y las metas caminan en la misma dirección. La emoción deja de ser villana y pasa a ser aliada, porque ya no necesita comandar lo que ya está definido. Esa es la fuerza de quien se prepara, la fuerza de quien sabe que el caos externo no tiene poder sobre quien ya construyó orden por dentro. Dopamina, disparadores y la dieta de las emociones. La mente humana tiene hambre de estímulo. Es una búsqueda incesante de pequeñas dosis de placer, validación y poder. Con cada notificación, cada respuesta rápida, cada discusión ganada, el cerebro recibe un destello de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. Y como todo placer fácil, cobra caro. La dopamina no entiende de moral, entiende de repetición. Lo que se repite se convierte en necesidad. Así nacen las adicciones emocionales. La adicción a tener la razón, la adicción a reaccionar, la adicción a tener la última palabra. Brian Tracy explicaba que el autocontrol comienza cuando entiendes que no toda recompensa vale el precio que exige. Ganar una discusión puede costar una relación. Responder a un ataque puede costar una reputación. A corto plazo, el ego gana. A largo plazo, la vida pierde. El verdadero poder es el de quien no necesita demostrar fuerza, porque ya la posee. La paz interior es la victoria que no necesita público.
Desde el punto de vista de la neurociencia, las reacciones impulsivas son alimentadas por microrecompensas. Cada vez que explotas, sientes un alivio momentáneo. El cuerpo libera adrenalina, la dopamina se eleva y por un breve instante sientes que recuperaste el control. Pero es una ilusión. Minutos después, el sistema nervioso se desploma. La calma que viene después de la tormenta no es paz, es agotamiento. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente de ese ciclo químico. Tensión, explosión, alivio, culpa. Romper ese ciclo es lo que los estudiosos llaman ayuno dopamínico emocional. Es cuando decides conscientemente interrumpir el patrón de respuesta automática y permitir que el cuerpo se desacostumbre al placer del conflicto. Al principio, el silencio duele. La ausencia de respuesta parece debilidad, pero poco a poco, el cuerpo aprende que no reaccionar también es placer. El placer de la libertad. Jim Rohn decía que el autocontrol es el primer signo de grandeza interior, que el hombre que domina su temperamento es más poderoso que aquel que conquista una ciudad. Esa frase, que suena poética, también es biológica. Cuando eliges no reaccionar, el corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, toma el mando y la amígdala, el centro de las emociones, se aquieta. Es un acto de liderazgo neurológico. Existe una regla simple, pero transformadora. La regla del 10-10-10. Antes de responder, pregúntate mentalmente, ¿cómo me sentiré en 10 minutos? En 10 horas y en 10 días si actúo ahora. Esa línea del tiempo emocional devuelve perspectiva al cerebro y reduce la impulsividad. Transforma el presente inmediato en una decisión consciente. Las redes sociales, con su ciclo continuo de estímulos, son uno de los mayores desafíos para quien busca este dominio. Cada notificación es una microexplosión de dopamina que condiciona la mente a vivir en alerta. Y una mente en alerta es una mente cansada. Brian Tracy recomendaba lo que llamaba ventanas de respuesta, periodos específicos del día para manejar demandas, mensajes y comunicaciones. Esa práctica simple restaura el enfoque y devuelve el control. Pero el mayor ayuno dopamínico no es el de las pantallas, es el de las emociones innecesarias. Es reducir el azúcar de la indignación y aumentar la proteína del propósito. Es elegir lo que merece tu energía y lo que no merece ni tu atención. Es abandonar la necesidad de reaccionar a todo y aprender a reaccionar solo a lo que construye. La espiritualidad práctica nos recuerda que el silencio es el grado más alto de dominio, que la ausencia de respuesta puede ser la forma más noble de amor. No amor hacia el otro, sino amor hacia tu propia paz. Dominar los disparadores no es volverse frío, es elegir la temperatura correcta para lo que realmente importa. Con el tiempo, el cerebro se adapta a la nueva dieta emocional. Comienza a nutrirse de resultados en lugar de explosiones. Y lo que antes era impulsividad se transforma en equilibrio. El placer cambia de dirección, deja el corto plazo y pasa a habitar en la serenidad. Esa es la verdadera recompensa. La sensación de estar completo en cada gesto, incluso cuando el mundo intenta fragmentarte. Conflictos y liderazgo invisible. Ganar sin humillar. Existen victorias que cuestan demasiado. Ganar una discusión pero perder el respeto. Tener la razón, pero perder la paz. El verdadero líder no es quien siempre vence, sino quien, aun pudiendo ganar, elige preservar. En un mundo acostumbrado a reaccionar, el autocontrol es una forma rara de autoridad. Hay poder en el tono de quien permanece tranquilo ante el caos. Hay sabiduría en quien calla cuando todos gritan. Y es en ese tipo de dominio donde nace el liderazgo silencioso. Los conflictos forman parte de la vida, del trabajo y de las relaciones. No hay crecimiento sin fricción, pero existen formas de atravesar la fricción sin herir al otro. Brian Tracy decía que el profesional maduro no busca ganar el conflicto, sino resolverlo, porque mientras el ego quiere demostrar, el líder quiere progresar. La diferencia está en la intención. Cuando la intención es correcta, hasta la corrección se vuelve suave. Y cuando la intención es el orgullo, hasta el elogio se convierte en agresión. La neurociencia muestra que, ante el enfrentamiento, el cuerpo activa un sistema primitivo de defensa. La sangre se concentra en las manos, el pulso se acelera, la voz se eleva. Es el instinto de supervivencia en acción, pero en contextos modernos, ese instinto se vuelve disfuncional.
No necesitas vencer al otro para sobrevivir, necesitas comprender para evolucionar. La calma, en ese sentido, no es debilidad, es estrategia. El secreto está en unir dirección y dignidad. Dirección para mantener el foco en el resultado, dignidad para proteger a las personas en el proceso. Cuando conduces un conflicto sin desfigurar a nadie, transmites un mensaje silencioso: puedo discrepar sin faltar al respeto. Esa es la lengua de los líderes, porque el respeto es una inversión a largo plazo. Cada palabra dicha bajo control preserva puertas que tal vez necesites abrir en el futuro. Jim Rohn decía que la forma en que tratas a los demás durante un desacuerdo es un reflejo directo de cómo te tratas a ti mismo por dentro. Las personas en guerra interior buscan vencer al otro para aliviar su propia tensión. Las personas en paz interior buscan entender al otro para mantener el equilibrio. Lo que está resuelto dentro no necesita probar nada afuera. Un conflicto bien conducido es aquel que termina con claridad, no con ruido. Cuando todos saben qué se debe hacer, quién debe hacerlo y para cuándo, la emoción se disipa y la razón vuelve al centro. El liderazgo se mide por la capacidad de transformar la tensión en dirección, y esa transformación requiere paciencia, escucha y precisión. La regla de las 24 horas es una de las lecciones más poderosas de madurez emocional. Ningún correo crítico, ninguna respuesta importante, ninguna decisión difícil debe tomarse en el calor del momento. Una noche de sueño devuelve proporción. Lo que parecía urgente por la noche muchas veces se revela innecesario al amanecer. Esa espera es una forma de oración práctica, una súplica de sabiduría al tiempo. También hay poder en el silencio. En situaciones de conflicto, el silencio no es omisión, es discernimiento. Crea espacio para que la verdad aparezca. Muchas veces, el otro se escucha por primera vez cuando decides no interrumpir. Y ese espacio, que parece vacío, es la cuna del cambio. La metáfora del amortiguador describe bien este tipo de liderazgo. El amortiguador no impide el bache, pero evita que el coche se rompa. Así es el líder que domina sus reacciones. No elimina los choques de la vida, pero amortigua el impacto. Protege el sistema, evita daños mayores, mantiene el movimiento. Ganar sin humillar es un ejercicio de grandeza. Es el arte de corregir sin herir, de orientar sin imponer, de conducir sin dominar. Cuando comprendes que el verdadero poder está en no perder tu esencia en medio de la divergencia, toda discusión se convierte en una oportunidad de crecimiento. Y el respeto que preservas hoy será la autoridad que te seguirá mañana. Espiritualidad aplicada. Reputación como fruto del espíritu en acción. Existe un tipo de culpa que no viene de afuera, sino de adentro. Es la culpa de quien se da cuenta de que reaccionó de una forma contraria a lo que cree, que respondió con ira cuando quería responder con amor, que hirió con palabras aquello que había prometido proteger. Ese dolor es silencioso, pero fértil. Muestra que aún existe conciencia viva, y es de esa conciencia de donde nace el verdadero arrepentimiento, aquel que no paraliza, sino que madura. Brian Tracy enseñaba que la fuerza más poderosa de un ser humano es la capacidad de asumir responsabilidad, no solo por los resultados externos, sino también por sus propias actitudes. Porque cuando asumes lo que hiciste, el poder de cambiar vuelve a tus manos. Y el perdón comienza como un acto de valentía. Valentía para mirar hacia adentro y admitir: no fue el otro, fui yo quien reaccionó sin sabiduría. Esa mirada no es castigo, es liberación. Es el inicio de la reconstrucción de la reputación. La espiritualidad práctica traduce esto en un concepto simple y profundo. La fe es la forma en que respondes cuando no eres comprendido, cuando eres probado, cuando estás cansado y aún así eliges el bien. La fe no se mide en el confort, sino en la tensión. Es en las reacciones donde se revela. Por eso, dominar las emociones no es solo un ejercicio psicológico, es un acto de fe en acción. Es la demostración de que Dios ya gobierna el interior, aunque el exterior todavía esté en desorden. Muchos confunden mansedumbre con debilidad, pero la mansedumbre es fuerza bajo control. Es poder que elige el momento adecuado para manifestarse. Jesús, en su sabiduría, mostró ese equilibrio incontables veces. Tenía poder para responder, pero eligió el silencio. Tenía razón para reaccionar, pero eligió la calma.
Esa es la diferencia entre la fuerza impulsiva y el poder consciente. La fuerza impulsiva busca probar algo. El poder consciente ya sabe quién es. Jim Rohn decía que la disciplina es el espejo de la espiritualidad, porque el espíritu no habita en el caos. Y mantenerse coherente entre lo que se cree y lo que se hace es el nivel más alto de devoción. Cada gesto controlado, cada palabra pensada, cada silencio mantenido es una oración disfrazada. Es la fe saliendo del discurso y convirtiéndose en actitud. Pero el camino del dominio emocional no es lineal. Habrá fallas, tropiezos, recaídas. Y es precisamente ahí donde la práctica espiritual más se manifiesta, en el acto de reparar. El ser humano maduro no se esconde detrás del error, lo reconoce, pide perdón y vuelve a empezar. Esa humildad es lo que regenera la reputación, porque la reputación, a diferencia de la imagen, no es lo que se muestra, es lo que se sostiene. La metáfora del jardinero describe bien esta dinámica. Cada día, él observa el jardín del corazón, poda el exceso, elimina lo que enferma, riega lo que da fruto. Esa atención diaria mantiene el alma fértil. Lo que nace de ese suelo es carácter, y el carácter es el fruto del espíritu en acción. Amor, paciencia, dominio propio, bondad, fidelidad. Estas son las flores que brotan cuando decides cuidar tu interior antes de reaccionar al exterior. Ser firme con el problema y amable con la persona es la síntesis de esta práctica. Es separar la actitud del individuo, el error del valor, la falla de la identidad. Quien aprende a hacerlo se convierte en un faro en medio del caos. La luz no juzga la oscuridad, simplemente la disipa. Así también es quien domina sus reacciones. No humilla, no grita, no necesita vencer, simplemente ilumina. Y al final, la verdadera reputación no se construye por lo que dices en público, sino por lo que practicas en silencio. El dominio de las reacciones es el testimonio más visible de una fe madura. El espíritu se manifiesta cuando la calma vence la provocación, cuando la bondad vence el orgullo, cuando el amor decide permanecer. Ese es el punto más alto del liderazgo espiritual, influir en el entorno sin necesidad de dominarlo, porque quien se domina a sí mismo ya lidera el mundo que lo rodea. Conclusión: el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dominar el propio impulso. Todo lo que sucede afuera es solo un reflejo de lo que sucede dentro. Brian Tracy decía que el éxito es una consecuencia directa de la autodisciplina y que el autocontrol es la raíz de todas las demás virtudes. Lo que diferencia a quienes prosperan de quienes se pierden no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de elegir con sabiduría, incluso cuando el mundo parece exigir prisa. Dominar las reacciones es el arte de pausar antes de actuar. Es el dominio del intervalo, ese pequeño espacio entre el hecho y la respuesta. Allí se moldea el destino. Es donde el carácter toma el lugar del impulso. Es donde se decide si la situación será una herida más o una lección más. Cuando se aprende a responder con conciencia, la vida cambia de tono. El entorno deja de ser un campo de batalla y se transforma en una escuela de crecimiento. Darren Hardy explica que pequeñas decisiones conscientes, repetidas diariamente, crean una nueva estructura emocional. Cada pausa, cada respiración, cada elección tranquila es un ladrillo en el cimiento de la madurez. 90 días de reacciones controladas pueden cambiar por completo la forma en que te perciben y cómo te percibes tú mismo. La reprogramación no es mágica, es matemática, el efecto compuesto aplicado al alma. El plan es simple y profundo. 7 días, registrando un disparador por día. 7 aplicaciones conscientes del silencio, del método STOP, de la pausa que redirige. 7 gestos de reparación o reconciliación. Esa rutina simbólica crea una nueva frecuencia emocional, porque a medida que observas, pausas y reflexionas, el cerebro aprende un nuevo patrón. Comienza a asociar la calma con la fuerza y no con la debilidad, y el mundo responde a eso. Brian Tracy decía que quien domina su propio comportamiento multiplica el valor de sus decisiones, de sus relaciones y de sus resultados. Lo que antes era reactividad se transforma en influencia. Lo que antes era explosión se transforma en claridad. Lo que antes era culpa se transforma en sabiduría. Es una transmutación invisible, pero perceptible en todo. La voz cambia,
La mirada cambia, el ritmo cambia, la presencia se vuelve más firme, más centrada, más confiable. En el fondo, todo se resume a una elección: ser termómetro o ser termostato. El termómetro solo reacciona al clima, el termostato lo regula. El primero es víctima del entorno, el segundo lo transforma. Cuando decides ser termostato, dejas de vivir como quien es empujado por las emociones y pasas a vivir como quien las conduce. Esa es la diferencia entre reaccionar y liderar, entre vivir por impulso y vivir por propósito. La vida seguirá presentando disparadores, ruidos y presiones, pero el dominio propio no elimina el caos, lo organiza, transforma el impacto en aprendizaje, el error en reparación, el desequilibrio en dirección. Y es en ese punto donde el poder interior se vuelve visible, no por lo que impones, sino por lo que sostienes. El verdadero poder está en quien, ante la provocación, elige permanecer sereno, en quien responde con dignidad incluso en medio del dolor, en quien entiende que la calma no es ausencia de emoción, sino presencia de espíritu. Ese es el poder que nadie puede quitarte, porque no depende de las circunstancias, sino de la conciencia. Cualquiera puede ser termómetro. Termostato es quien lidera. Elige la función que deseas ejercer en el próximo conflicto, en el próximo desafío, en la próxima conversación difícil, porque es en ese instante, en el espacio entre el estímulo y la respuesta, donde tu destino será decidido y tu verdadero poder revelado.